¿Sabes qué pasó hace 75 años en Bogotá? Descubre la historia detrás del Bogotazo y cómo cambió la ciudad para siempre. Escucha nuestro podcast, Historias de la Capital, y conoce más detalles sobre este evento que marcó la historia de Colombia. Suscríbete y no te pierdas ningún episodio. En abril de 1948, año entre las calles 14 y 15, fue asesinado por un policía conservador, el doctor Jorge Eliezer Gaitán, por órdenes del Partido Conservador y del gobierno conservador. Hoy quiero llevarte conmigo a uno de los días más intensos, trágicos y desgarradores de la historia de Colombia. Un día en que la esperanza fue asesinada en plena luz del día, y un país lleno respondió con un grito que todavía resuena en las calles de Bogotá. Este episodio no es solo un recuento histórico, es una invitación a sentir, a imaginar y a comprender lo que significó para miles de colombianos vivir el 9 de abril de 1948. Bienvenidos a este episodio, el día en que ardió Bogotá, el Bogotazo. Han pasado 75 años de aquel 9 de abril de 1948, día en que fue asesinado Jorge Eliezer Gaitán, y en una serie de levantamientos populares que sucedieron en todo el país y principalmente en Bogotá, mostraron los alcances de la violencia, entre liberales y conservadores, pero que trascendía hacia otras muy graves, problemas que afrontaba y sigue afrontando la sociedad colombiana. Los sucesos del 9 de abril de 1948 todavía transcurren en la memoria, ya no tanto de las personas que vivieron estos sucesos, cada vez menos, sino la memoria que sobrevive en las calles de nuestras ciudades y en los registros audiovisuales y sonoros. El 9 de abril de 1948 ocurrió algo que llamamos el Bogotazo. Fue una especie de estallido social, como podemos entender que fue la protesta del 2019. Bueno, algo muy similar. Eso se originó debido a que asesinaron a Jorge Eliezer Gaitán, una de las personas más opcionadas, si no es que fue el favorito de todos, para ganar la presidencia de la República. Se dice que mucha gente metió mano en este asesinato, que estuvo involucrado el presidente de esa época de la República, que era Mariano Ospina, que estuvo involucrado hasta su propio partido, ese es el Partido Liberal, y que hasta metieron mano a los Estados Unidos. El pueblo colombiano, indignado por la muerte de su líder, se revela. Las calles de Bogotá se convirtieron en un campo de batalla, edificios incendiados, saqueos y violencia descontrolada. Marca lo que se conoce como el Bogotazo. Para entender lo que sucedió aquel día debemos empezar por quién era Jorge Eliezer Gaitán. Gaitán no era un político, era un símbolo, un relámpago de esperanza en un país dividido, desigual y cansado de promesas vacías. Era la voz fuerte, firme, capaz de encender multitudes. Quien lo escuchaba lo seguía. Quien lo veía hablar sabía que no estaba frente a un político común. Gaitán hablaba por los pobres, por los olvidados, por los que nunca eran escuchados. Decía frases que se volvían vida en la gente como: yo no soy un hombre, soy un pueblo. Para muchos colombianos, él no era un candidato más, era por fin la posibilidad real de un país distinto, y la esperanza crece, arde y se vuelve poderosa. Y entonces llegó el 9 de abril de 1948. La tarde avanzaba tranquila, hasta la 1:05 p.m. En ese minuto exacto, un disparo rompe el ritmo de la ciudad. Jorge Eliezer Gaitán cae en plena séptima. Hay testigos que aún recuerdan el silencio inmediato, ese silencio extraño que ocurre antes del caos, pero solo dura unos segundos. Después viene el llanto, los gritos, la incredulidad. La noticia corre como si tuviera alas. Mataron a Gaitán, mataron a Gaitán. El presunto asesino, Juan Roa Sierra, intenta huir, no lo logra. La multitud en un instante de furia colectiva lo lincha. La ciudad entera empieza a cambiar. Algo se rompe en lo más profundo del pueblo colombiano. En solo minutos, Bogotá deja de ser la misma. Teorías alrededor de quién es el autor material del asesinato de Jorge Eliezer Gaitán. Sin embargo, la más conocida se trató de Juan Rojas Sierra, un joven desempleado que vivía en el barrio El Ricaute con su esposa y única hija. En el momento que cayó Gaitán, Roa quería escapar. Sin embargo, la policía lo captura y lo protegió de las manifestaciones enloquecidas en una droguería. Cuando la policía perdió el control de la situación de las manifestaciones, arrasaron el cuerpo de Roa por toda la séptima hasta llegar al Capitolio Nacional. Sigue una explosión social jamás antes vista en Colombia. Miles de personas salen a las calles, no con organización, sino con dolor, con rabia, con un sentimiento impredecible y salvaje. La ciudad se llena de humo, de correrías, de gritos, de vidrios rotos. La radio, que antes llevaba música y noticias, ahora transmite desesperación. Algunos locutores llaman al pueblo a levantarse, otros piden calma, pero ya nada se detiene. Las tranvías arden y se derriten como metal triste. Las vitrinas estallan, los comercios se convierten en montones de escombros. Las calles del centro son un campo de batalla urbana. La policía no logra contener la ira colectiva. El ejército intenta intervenir, pero Bogotá es un volcán, rugiente e indomable.
Imagina caminar por las calles ese día, el olor a humo, el cielo gris, la sensación de que todo lo que conocías se está derrumbando frente a tus ojos. Eso fue el Bogotazo, un país llorando por la muerte de un hombre que representa algo mucho más grande de lo que él mismo imaginaba. Bueno, hagamos una pausa. En los días en que Bogotá tembló y la ciudad perdió su voz, hubo una emisora que nunca se apagó, Radio Horizonte, la señal que informa, acompaña y permanece. Sintonízalos, porque incluso en medio del caos, la verdad necesita ser escuchada. Antes de continuar, quiero contarte algo importante. En un país donde la memoria es fundamental, conocer nuestra historia es una forma de construir un futuro distinto. Por eso, este episodio llega gracias a historiasvivas.com, una plataforma que te ofrece cursos, audioguías y recorridos virtuales sobre los momentos que marcaron a Colombia. ¿Quieres entender mejor los sucesos del Bogotazo y la época de la violencia o la evolución de nuestra democracia? En Historias Vivas encontrarás contenidos claros, apasionantes y diseñados para todos. Ingresa a historiasvivas.com y descubre la historia, contada de una manera que te acompaña, te enseña y te transforma. Historias vivas, porque recordar también es un acto de futuro. Para continuar con lo que veníamos hablando y entender por qué terminó siendo todo tal un caos y un asesinato, hay que entender el contexto histórico. A finales de los años 40, Colombia vivía en un ambiente político tenso. Los partidos liberal y conservador estaban enfrentados a una rivalidad histórica que ya se traducía en violencia en muchas zonas del país. En medio de este ambiente surgió una figura distinta, apasionada, directa, cercana al pueblo, Jorge Eliezer Gaitán, líder liberal, abogado, orador inolvidable y esperanza de las clases populares. Gaitán hablaba de justicia social, de oportunidades, de dignidad para los sectores más olvidados, y la gente lo escuchaba y lo seguía, obviamente. Se había convertido para muchos en la posibilidad real de un país distinto, pero ese sueño se quebró en cuestión de segundos. El 7 de febrero de 1948 se dio lugar a la Marcha del Silencio, que fue convocada por Jorge Eliezer Gaitán, en donde más de 100.000 personas se reunieron para protestar en contra de la violencia hacia los integrantes del Partido Liberal. Todo eso también tuvo un contexto internacional. Mientras todo esto ocurría, Bogotá era la sede de la Conferencia Panamericana, un evento internacional con los delegados de casi toda América. El mundo miraba a la ciudad y vio cómo se incendiaba en cuestión de horas. Lo que debía ser la cumbre diplomática se convirtió en el escenario de un estallido histórico. Bueno, pero ¿cuáles fueron las consecuencias de todo este suceso? El Bogotazo dejó una herida profunda, que no solo se midió en edificios destruidos o en cifras de muertos. Dejó una cicatriz emocional y política que todavía cargamos. A corto plazo, miles de muertos y heridos, una ciudad partida y un país sin rumbo claro. Y a largo plazo, el Bogotá encendió un periodo terrible que conocemos como la violencia, una década entera en enfrentamientos entre liberales y conservadores. El odio político creció, las heridas se hicieron profundas y la confianza en la democracia se quebró. El Bogotazo fue una chispa, pero detrás de esa chispa habían años de frustración, desigualdad, injusticia y silencio obligado. La violencia ese día fue tan profunda que terminó desbordándose hacia el resto del país. Lo que empezó como una reacción espontánea se convirtió en el símbolo del dolor social acumulado por décadas. Miles de muertos, desplazamientos y persecuciones políticas. Colombia entró en una espiral que duraría años, y aún hoy, el Bogotazo sigue apareciendo cuando se habla del origen de muchos conflictos actuales. Bueno, pero reflexionemos. El Bogotazo no es solo un hecho histórico. Es una herida que nos recuerda lo frágil que puede ser la paz. Es una advertencia sobre lo que ocurre cuando la desigualdad, la rabia y la falta de oportunidades se ignoran durante demasiado tiempo. Pero también es una invitación a pensar en la importancia del diálogo, en el valor de la vida humana, en la responsabilidad de construir un país donde la historia no tenga que repetirse. Recordar el 9 de abril de 1948 no es abrir viejas heridas, es honrar la memoria y entender nuestras raíces y preguntarnos, ¿qué estamos haciendo hoy para que nuestro futuro sea distinto? Hoy, cuando miramos hacia atrás, el Bogotá sigue siendo una advertencia y un espejo. Una advertencia de lo que puede pasar cuando un pueblo se siente ignorado. Un espejo de nuestra propia historia, esa que a veces duele, pero que deberíamos mirar para no repetir. Recordar el Bogotazo no es revivir el caos, es entender que Colombia está hecha de heridas, sí, pero también de resistencia, de voces que buscan ser escuchadas, de gente que sigue creyendo en un país mejor. Gracias por acompañarme hoy. Ojalá este viaje por el 9 de abril de 1948 nos ayude a valorar más la importancia de la paz, de la justicia, de la memoria. Yo soy María Fernanda y esto fue El Día que Ardió Bogotá, el Bogotazo. En abril de 1948, año entre las calles 14 y 15, fue asesinado por un policía conservador, el doctor Jorge Eliezer Gaitán, por órdenes del Partido Conservador y del gobierno conservador.